100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Emilio Restrepo Callejas. La historia empresarial de Antioquia es un crisol de aventuras, desafíos, logros y fracasos que han tenido como protagonistas en la mayoría de sus casos a hombres y mujeres que lo han apostado todo a sus causas. Confiando en su capacidad de trabajo, han sabido que el riesgo es otro de sus inevitables socios. Uno de estos hombres fue don Emilio Restrepo Callejas. La suya es una historia de un empresario de carácter fuerte, laborioso y diligente. En su doble carácter de comerciante e industrial realizó hazañas en la actividad crediticia, en la propiedad raíz y en varias industrias textiles que le dieron renombre a Medellín en el contexto nacional. ¿Cómo vivió y cómo logró sacar adelante sus sueños empresariales? De ello nos ocuparemos en este capítulo de 100 empresarios. Don Emilio Restrepo Callejas fue conocido popularmente como Emilio Paila. Uno de sus tataranietos, Nicolás Solarte Mejía, explica el origen del apodo. A él se le robaron unas pailas. En la época se cocinaba con muchas pailas en todas las casas había pailas de bronce y de cobre. Y a él se le robaron unas pailas de bronce. Hizo escándalo en Medellín y publicó por 2 o 3 semanas en un periódico que existía en la época que se llamaba El Bateo. Y publicó un aviso que decía: las personas que se robaron unas pailas de mi propiedad, por favor devolverlas. Entonces a la gente le pareció muy gracioso el aviso y le pusieron de apodo Emilio Paila. Y según Manuel Restrepo Justi, como un pretexto para señalar la admiración, la envidia o el odio con que la sociedad de Medellín veía a este personaje. Don Manuel fue el tercer hijo de la familia Restrepo Callejas, familia que por su eminente desempeño capitalista de comerciantes y banqueros desde mediados del siglo XIX marcó importantes pautas en el origen y desarrollo de la industria antioqueña. A la cabeza de esta familia se encontraba Fernando Restrepo Soto, hombre de origen humilde nacido en Yarumal, quien con el tiempo y una intensa actividad comercial logró figurar como uno de los más ricos de finales del siglo XIX en Antioquia. Don Fernando, en unión con doña Concepción Callejas Echeverri, sobrina de Gabriel Echeverri Escobar, el más importante empresario antioqueño del siglo XIX, tuvo un núcleo familiar de 11 hijos. Algunos se destacaron en la escena económica, política y social de Antioquia. Entre ellos citemos a Ricardo Restrepo Callejas, a quien dedicaremos un próximo programa, economista, político, escritor y promotor de la industria manufacturera y agrícola en Antioquia, y Camilo Claudio, ingeniero, estadista y hombre clave en el desarrollo de los medios de transporte en Antioquia. Para hacernos una idea de la posición económica y social que ostentaron, digamos que habitaron una de las exclusivas casas de la Plaza Mayor de Medellín, hoy Parque de Berrío, y en esta, además de su vivienda, establecieron en el primer piso un local comercial con la razón social de Fernando Restrepo e Hijos. La Medellín de don Emilio Restrepo Callejas. Emilio Restrepo Callejas nació en Medellín el 15 de septiembre de 1852. Medellín era entonces una pequeña villa que empezaba a despuntar como el principal centro urbano de Antioquia. Aunque era evidente el crecimiento, los 10.000 habitantes urbanos que tenía en 1851 ocupaban apenas unas cuantas manzanas. Según el censo de 1864, cuando Emilio era apenas un niño de 12 años, Medellín albergaba 472 personas dedicadas al comercio, 243 propietarios, 3 capitalistas, 79 profesionales, 303 empleados y más de 700 artesanos, lo cual indica un importante florecimiento de nuevas actividades.
Del importante papel económico que desempeñaba Medellín podemos entender el notable crecimiento demográfico que experimentó por aquel tiempo. Mientras Antioquia registró un crecimiento cercano al 50% entre 1852 y 1870, Medellín creció sus habitantes en un 70%. Ese era el escenario de los primeros años de don Emilio. Si bien es poco lo que se conoce sobre los primeros años de vida, don Emilio fue un hombre de empresa desde temprana edad. Inversiones y actividad crediticia. Sus primeras experiencias en el mundo empresarial. Este inquieto antioqueño, reconocido por la realización de obras de progreso, se unió en matrimonio con María Josefa Villegas Uribe. Fueron 4 sus hijos: Inés, Ana, Sofía, quien permaneció soltera, y Eusebio. Todo indica que el primer acercamiento al mundo capitalista de don Emilio se desarrolló hacia 1870, cuando contaba con 18 años, como socio fundador de la casa comercial Fernando Restrepo e Hijos, sociedad en la que participó con su padre y su hermano Ricardo, y en la cual se desempeñaría como gerente hacia 1899, realizando múltiples inversiones. La sociedad Fernando Restrepo e Hijos se fortaleció y alcanzó una continuidad tan sólida por varias décadas que incluso alcanzó a considerarse, en palabras del empresario Ricardo Olano, como una de las más honorables, ricas y estimables de Colombia. Aún en estos primeros años de vida empresarial, Emilio Restrepo Callejas, al tiempo que invertía buena parte de su talento en consolidar la sociedad de su familia, también fue desarrollando un valioso interés por el desarrollo de la agricultura en el país. En su texto Vida y Empresas de Antioquia, Alfonso Mejía Robledo menciona así este espíritu patriótico del empresario. El señor Restrepo Callejas dedicó su capital y su infatigable tesón al desarrollo de diversos cultivos agrícolas, especialmente de caña de azúcar, cacao y algodón, importando semillas de varias partes del mundo, sembrando en muchos terrenos de su propiedad y regalando por todas partes del país con mano pródiga las simientes y las instrucciones respectivas. Todas las zonas del país adecuadas para tales ramos de la agricultura, especialmente la caña de azúcar, deben al señor Restrepo Callejas gran parte de su desarrollo y riqueza. Un legado anónimo para la gran mayoría de los colombianos de hoy, que es reseñado por su tataranieto Nicolás Olarte Mejía así. Sé que ellos tenían una casa comercializadora que quedaba en la esquina de Palaseco en Colombia, que venía de la familia atrás, y ahí repartían gratuitamente semillas de algodón, caña, maíz, frijol para incentivar a la gente que cultivara, pero él sí hizo mucho hincapié en el algodón nacional, y su meta era que todo lo que él produjera fuera con algodón colombiano. La actividad financiera también fue otra de las caras de la polifacética vida de este inquieto personaje. En 1872, el 16 de noviembre, 60 accionistas antioqueños fundaron la primera entidad de crédito y emisión en la región, el Banco de Antioquia. Por supuesto, Fernando Restrepo e Hijos se contaba dentro de los 11 accionistas mayoritarios, controlando el 3.2% del total de las acciones. Una década después, el 15 de diciembre de 1881, se constituye una nueva entidad bancaria con una composición sin precedentes en la historia asociativa antioqueña, el Banco de Medellín. Al emerger un momento de madurez crediticia, esta entidad lució la muy significativa suma de 443 socios, 15.339 acciones y un capital de 1.539.200 pesos. Al igual que en el Banco de Antioquia, la familia Restrepo Callejas controlaba un importante porcentaje de las acciones de este nuevo banco, 3.6%, pues en su poder tenían 560 acciones. Sin embargo, lejos estaban los Restrepo Callejas de contentarse con estos logros económicos. Siguiendo con esta línea de inversión, el 8 de octubre de 1896, la sociedad participa en la fundación del Banco de Comercio, que se constituyó con un capital de 400.000 pesos y cuyos socios eran, entre otros, los comerciantes de Medellín, Esther Uribe de Vázquez, Luis María Botero, gerente, Rudecindo Echavarría e Hijos y Vicente B. Villa e Hijos. Don Emilio Restrepo, un agudo visionario del negocio de la propiedad raíz. A la edad de 28 años, mediados de la década de 1880, don Emilio Restrepo incursiona de manera sui generis en el negocio de la propiedad raíz. Así lo expone Alfonso Mejía Robledo.
Cuando se iniciaron los trabajos del ferrocarril de Antioquia, el señor Restrepo Callejas, acuciado por un talento singular y una clarísima visión de los negocios, sin intervención de ingenieros ni técnicos, con el propio estudio personal y una sutil imaginación para el negocio, adivinó, más que supo, la ruta que habrían de recorrer las locomotoras. Y de esta suerte adquirió por compra legítima inmensas extensiones de terreno, de selva virgen, que era entonces toda esa tierra, a precios bajísimos. Como era natural, con el avance de los rieles, se valorizaron los terrenos y el capital invertido por el comprador inteligente hubo de centuplicarse. He ahí el hombre perfecto de negocios, amaestrado por una clarísima inteligencia. ¿Cómo explicar este extraordinario olfato para descubrir dónde estaba el negocio? Una explicación la aventura su bisnieto Gonzalo Uribe. Yo creo que él veía los negocios, ¿cierto? Y no le daba miedo meterse en los negocios, era muy echado para adelante. Respecto a las tierras del ferrocarril, pues hay muchas versiones respecto a eso. En todo caso, el hermano de él, Camilo C. Restrepo, era el gerente de la empresa del ferrocarril de Amagá. Y él compró todas esas tierras alrededor, pues, o supuestamente que iba a pasar el ferrocarril. Y enseguida se las vendió a la empresa del ferrocarril de Amagá. Se las vendió mucho más caras, por supuesto que sí. Yo creo que eso le costó una amistad de por vida con Camilo C., que se vio reflejada en muchos encuentros, pues, posteriormente. Claro, pues, que no todos los negocios le salían bien. Digamos, en los últimos años de vida, él operó mucho como prestamista de los municipios de Antioquia. Y cuando llegó la moratoria, a él se le perdió prácticamente un dineral con todos los municipios, porque la ley decía que los municipios no tenían que pagar esas platas que tenían prestadas. Para la década de 1890-1900 construye su casa de campo La Luz en el poblado, lugar en el que también habían edificado la suya sus hermanos Ricardo Castropol, Jorge La Pradera y Camilo C. La Concha. La construcción de estas casas de campo obedecía a una costumbre muy antigua de los medellinenses: salir al campo a veranear en los meses de diciembre y enero. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Estas propiedades también les valieron a Emilio y a su hermano menor Camilo C. varios disgustos. Nicolás Olarte nos cuenta. Camilo y él pelearon, fueron muy cercanos, pero muy cercanos por las peleas. El primer pleito fue, la finca de Papá Emilio los dos tenían fincas en el poblado. La finca de Camilo C. era La Concha. La casa de La Concha estuvo hasta los 60 más o menos, que es lo que hoy es la Loma de La Concha, ahí donde se desvía la calle 10, que un lado sale la Loma del Tesoro, el otro. Y la finca de Papá Emilio era La Luz, que es lo que hoy es el Inter, hasta la calle 10, hasta La Concha, precisamente por lo inferior, y arriba hasta Las Palmas, y cruza Las Palmas hacia arriba, donde es el mirador del poblado hoy. Camilo se llevó energía a la casa de él, y obviamente los pajaritos, a la finca los pajaritos se paraban en las líneas de energía, y Emilio demandó a Camilo que porque el ganado se quedaba todo el día mirando los pajaritos en las líneas, no comía y por lo tanto no daba leche. Sí, es buscando camorra. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La participación de los hermanos Restrepo Callejas en la locería de Caldas. Hasta mediados del siglo XIX, el desarrollo industrial en Antioquia no sobrepasaba la existencia de pequeñas y rudimentarias empresas manufactureras que suministraban algunos elementos artesanales a nivel local y escasamente regional. El gobierno incentivó la creación de nuevas industrias para abastecer el mercado con los productos que hasta el momento debían importarse. Nacía así en 1881 la Compañía Cerámica Antioqueña, sociedad que levantó cimientos en Caldas, Antioquia, población rica en recursos hídricos y minerales necesarios para la elaboración de sus productos. Se tiene noticia que don Emilio participó como socio hasta algún tiempo después de 1908, ahora como miembro de la renovada sociedad con algunos de sus hermanos denominada Hijos de Fernando Restrepo S. y Compañía. Es claro que las aventuras emprendidas por don Emilio fueron adquiriendo alturas mayores a medida que aumentaba su olfato, creatividad y sagacidad para los negocios.
Si bien es cierto que el país estaba sumido política y económicamente en librar la Guerra de los 1000 días, también lo es que hombres como Emilio y sus hermanos pasaban largas jornadas pensando en nuevas hazañas empresariales que les reportaran jugosas ganancias. ¿Cuál fue ese momento decisivo en la vida empresarial de don Emilio, aquel que le llevó a desarrollar su más importante empresa? Nos cuentan Gonzalo Uribe, bisnieto, y su tataranieto Nicolás Olarte. Yo lo veo así. Mi bisabuelo Emilio Restrepo siempre estuvo a la sombra de Fernando Restrepo Soto, del tatarabuelo mío. El tatarabuelo murió en 1899 y en la sucesión les entregó a cada uno de los hijos 140.000 pesos, que eso era un dineral de esa época, pues. Se podía decir que una casa valía 7.000, 8.000 pesos, cuando muchas eran unas casas hermosísimas, unas casas grandísimas. A partir, yo creo que cuando él se encontró con ese capital, se dio a acrecentar el capital y hacer los negocios que él tenía en mente, ya con mucho más libertad que estar dependiendo de su papá. Para mí, cuando empezó con la fábrica, porque fue en su época un negocio innovador de altísima tecnología y era desconocido en el país. Aquí todas las telas eran importadas, que nadie se atrevía a hacer telas. Y él decidió traer la maquinaria, aprender cómo funcionaba la maquinaria, porque aquí nadie sabía cómo funcionaba eso. Fue abrir un mercado completamente nuevo en todos los sentidos. Negocio, comercialización, personal, todo. Para mí fue eso, cuando se decidió y metió la cabeza por ahí. ¿Esa misma terquedad la tienen? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Son terquitos? Sí. Valverde, mi papá y mis tíos son tercos. La fábrica de don Emilio, la consolidación de un empresario. La Guerra de los 1000 días había frenado algunos intentos industriales en Antioquia. No obstante, la persistencia y tenacidad de algunos capitalistas hizo posible un enérgico despertar de siglo en materia de negocios. La llegada del nuevo siglo trajo para don Emilio Restrepo nuevos enfoques en el manejo de su riqueza. Como lo señalaron sus descendientes, en sus 3 primeras décadas participó en múltiples inversiones, aunque fue su participación en la industria textil, específicamente en la Compañía de Tejidos de Medellín, la que subrayaría con mayor énfasis el nombre de este personaje en la historia económica de Antioquia. Pero antes de esta consolidación, don Emilio debió enfrentar grandes riesgos. En los albores del siglo XX, después del fallido intento de algunos comerciantes de Medellín de fundar la primera industria textil en Antioquia, el 10 de febrero de 1902 se protocolizó la escritura de constitución de la Compañía Antioqueña de Tejidos. La planta se instaló en la población de Bello, tomando por fuerza hidráulica las caídas de la quebrada La García. La constitución estuvo en manos de Eduardo Vázquez Jaramillo, accionista mayoritario con 260 acciones, y de otras 7 sociedades y personas naturales, entre las cuales figuraba Hijos de Fernando Restrepo S. y Compañía, casa comercial de los Restrepo Callejas, que adoptó este nombre tras la muerte de su padre en 1899. En 1903, la Compañía de Tejidos cambió su razón social a Fábrica de Hilados y Tejidos de Bello, y no obstante sus esfuerzos, según Santiago Montenegro. Este primer intento de industrialización resultó un fracaso. La inexperiencia de los empresarios, las frecuentes alzas del tipo de cambio, dieron al traste con el capital inicial cuando no se había terminado de construir el edificio y la maquinaria no había sido despachada. Más aún, cuando ésta llegó estaba completamente destruida, pues había sido traída a lomo de mula desde Caracolí. Este fracaso llevó a su liquidación. Por este motivo, 2 años después del frustrado intento, algunos de los primitivos socios de la Antioqueña de Tejidos y sus acreedores constituyeron el 17 de julio de 1905 una nueva sociedad bajo la razón de Compañía de Tejidos de Medellín. Esta compañía adquirió la primera empresa y se constituyó con un capital de 40.000 pesos oro. En esta oportunidad, si bien Eduardo Vázquez controlaba individualmente el 24.2% de las acciones, la participación de don Emilio, 13.5%, Camilo C., 2.7%, Eusebio Restrepo Villegas, hijo de don Emilio, 1.2%, Arturo Restrepo Izaza, hijo de Ricardo, 0.3%, e hijos de Fernando Restrepo S. y Compañía, 41.1%, hizo que la familia de don Emilio mantuviera el control sobre la empresa con un 59% del total de las acciones.
Así, Emilio Restrepo fue el gerente de la empresa desde sus inicios, razón por la cual se le llamó a esta durante años como la fábrica de Don Emilio, aunque más comúnmente se le conoció como la fábrica de Arriba o la fábrica de Bello. Finalmente, la compañía de tejidos de Medellín logró consolidarse como la primera y durante algún tiempo como la más moderna e importante empresa de textiles en Antioquia. Don Emilio, el gran motivador de la industria textil en Colombia. Además de haber sido uno de los abanderados de la política de protección aduanera nacional en el gobierno de Reyes, don Emilio Restrepo, antes de iniciar en firme con las actividades de producción, emprendió toda una campaña de motivación a los agricultores colombianos para que cultivaran algodón y abastecieran la empresa con esta materia prima. Un buen ejemplo de este empeño lo encontramos en la persuasiva invitación que hizo en el periódico La Patria en 1905. Las personas que visiten nuestra fábrica y se den cuenta del capital invertido en ella, se persuadirán de que los empresarios estamos forzados a vencer cuantas dificultades se presenten. Si nuestros buenos deseos no nos ciegan, esperamos ver a Bello convertido en el Manchester de Colombia. La compañía que emprendió el establecimiento de la fábrica de tejidos de Bello tuvo que liquidarse con una pérdida de 12 millones de pesos papel. Si los que hemos tenido el valor de continuar luchando sucumbimos, la idea de las manufacturas en grande escala en nuestro país será tenida como locura por muchos años en el futuro, y su realización necesitará el esfuerzo de nuevas generaciones más inteligentes que la actual. Para evitar ese fracaso y para acercar los bienes que el buen éxito traerá consigo, es para lo que solicitamos el auxilio de todos los que puedan sembrar algodón y evitar a la empresa el peligro de carecer de materia prima. Esto parece un sueño, pero pronto veremos que es una realidad. Necesitamos algodón, mucho algodón. Apenas había pasado un año de su fundación y ya en julio de 1906 la fábrica de Don Emilio se presentaba por primera vez ante el público, exhibiendo sus productos en la exposición industrial realizada en Medellín, llevándose el gran premio de la feria. Algunos periódicos de la época destacaron la valentía y el sentimiento patriótico de este empresario, que no cedió ante las presiones de los ingenieros extranjeros que había traído para su fábrica, y sin miedo alguno los dejó ir, llamando a continuación a los obreros de antes, humildes pero al fin sus paisanos, para que sacaran adelante la producción. ¡Bravo! Así se lucha y se vence, concluía en un artículo publicado el 30 de julio de 1906 en La Patria. Yo pienso más que era obsesivo y constante en lo que se empecinaba. Él, hasta que no terminaba algo que tenía en mente, no descansaba. Yo creo que don Emilio siempre nos transmitió algo de gente, de esa obsesión del trabajo y de estar siempre buscando a ver qué negocio, qué actividad nueva se puede hacer. Hay unos Restrepos descendientes de ellos que llegaron a tener pero gran cantidad de haciendas. Dicen por ahí que alrededor de unas 60.000 hectáreas en tierras ganaderas. Y es que esta incorregible actitud de no ceder ante las dificultades y su increíble disposición al riesgo lo llevaron a posesionarse en el mercado. Su idea era clara: eliminar completamente la competencia extranjera. Para ello decidió apostarlo todo a la calidad de sus burdas y gruesas, telas muy superiores a sus equivalentes extranjeras. Entre los antioqueños se fue generando una importante fama y con ella un sentido de pertenencia hacia la naciente industria local. Por tal motivo, los comerciantes de Medellín y de los pueblos de Antioquia se vieron en calzas prietas con los excedentes de tela extranjera que les fue dejando la demanda masiva de las telas de esta compañía, particularmente de la antioqueña, la primera de las telas elaboradas en la planta de tejidos Medellín. Ante tal éxito, los millones vendrían enriqueciéndolos sobremanera. ¿Qué fue lo que permitió tal auge en la nueva empresa de don Emilio? ¿Por qué su modelo fue copiado por otras empresas similares? Las respuestas en el último segmento de 100 empresarios. 100 empresarios. 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Según María Claudia Saavedra, era tal el sistema de organización de la fábrica de Bello que resulta fácil entender por qué esta empresa fue tomada como modelo para el montaje de otras fábricas textiles en la región.
Coltejer, por ejemplo, construyó su fábrica copiando a la de Bello todas las especificaciones técnicas de la maquinaria y del edificio, valiéndose de las boletas que la compañía de tejidos de Medellín vendía al público para visitar sus instalaciones. Una visita considerada como un espectáculo para la ciudad. Nicolás Solarte, su tataranieto, nos ilustra al respecto. Él, otra de las cosas que hizo con su fábrica de hilados, lo hizo parte como si fuera un espectáculo. Él en semana normalmente cuando iba a la fábrica iba en el tren, pero los sábados iba en su coche, que era tirado por 2 caballos ingleses blancos. Entonces a todo el mundo le llamaba la atención ver la llegada pues del coche, y fuera de eso abría la fábrica a la gente los sábados y cobraba 50 centavos la entrada. Algunos historiadores han agregado que el éxito de esta empresa obedeció también al modus operandi de don Emilio, de quien se dice manejaba su fábrica dictatorialmente y en ocasiones decía: yo soy el que mando, a la que no le guste así que se salga. Pero como bien se ha estudiado esta situación, la luna de miel para don Emilio finalizó en 1920 cuando, gracias al mandato que ninguna obrera se presentara calzada y esgrimiendo abusos y arbitrariedades de los mandos medios, las mujeres de la empresa desataron la primera gran huelga de las obreras antioqueñas. Don Emilio, carácter, emprendimiento y compromiso social. Al parecer, para nadie fue un secreto que don Emilio fuera un hombre de carácter fuerte, además de excéntrico, aunque en algún momento se le atribuyó a la dureza de don Emilio gran parte de su éxito empresarial. Fue gracias a su laboriosidad y perseverancia, en medio de afectos y enemistades, como don Emilio logró llevar sus negocios y en particular su fábrica de tejidos a los más altos niveles de exclusividad y competencia en la región. En sus 27 años de gerencia, la compañía recibió 8 medallas de oro por su calidad. Finalmente, después de 1930, la empresa presentó una situación de estancamiento que la llevó a reorganizarse en 1935. A pesar de ello, no superó los problemas de competitividad con otras fábricas y fue absorbida por Fabricato en 1939. Otras facetas de la vida de don Emilio Restrepo Callejas son recordadas por Gonzalo Uribe, su bisnieto. Ahí me tocó pues la parte de la familia mía, la parte de mi mamá. Mi abuela enviudó en 1913 cuando el marido de ella, Francisco Antonio Olarte, murió de un tumor en la cabeza. No había nacido aún la última de las hijas, María Olarte. El abuelo, pues mi bisabuelo Emilio Restrepo, se encargó de ellos a todo costo, respondía por ellos en todos los aspectos, en la parte del estudio, en la parte de la comida, en la parte de la vivienda, todo. Tanto fue que don Emilio se llevó a Inés Restrepo a vivir al frente de ella. Inés es mi abuela, Inés Restrepo Villegas, por el Palacio Nacional, eso era en Cúcuta con Ayacucho. Y todas las noches Emilio iba con ellos, rezaba y cerraba la casa con llave y enseguida se llevaba la llave para la casa de él. Al otro día volvía a abrirle la casa. Él se encargó de todo, de esa familia, absolutamente de todo. Tanto que terminó siendo Papá Emilio, básicamente para toda la familia de él, para toda la familia Restrepo Villegas. No solamente para la de mi abuela, y no para todas. Yo recuerdo eso como muy protector de ellos, aunque era una persona muy, muy estricta y de todo, pero era muy protector de la familia de él. Papá Emilio viene de ahí. Una obra cívica memorable de este admirable antioqueño fue conseguir que el Consejo comprara una casa en el poblado destinada a una escuela de niñas y una casa en Medellín para asilo de mendigos. El artículo 170, aprobado en 1913, redactado por don Emilio, dice textualmente: es obligación de los municipios que tengan más de 25.000 habitantes establecer casas de asilo para mendigos con el objeto de que pueda prohibirse la mendicidad en lugares públicos. Después de trabajar febrilmente en las mencionadas actividades económicas y sociales, a sus 79 años don Emilio Restrepo Callejas quería acrecentar aún más su fortuna. Ahora su nuevo horizonte era el petróleo. Fue así como en 1932, junto a un grupo de empresarios, contrató con el gobierno la explotación de yacimientos de petróleo en Santander. A pesar de ser un lucrativo negocio, no alcanzó a conocer el desenlace de esta, su última inversión.
Meses después, el 24 de agosto de ese 1932, don Emilio fallecía en su casa del Parque de Berrío, lugar que hoy alberga un edificio en el que por paradójica coincidencia funciona una entidad análoga a los acostumbrados intereses capitalistas de don Emilio, el Banco de la República. Esta es la palpitante vida de quien en una sociedad esencialmente católica no tuvo reatos en promocionar sus telas, evocando la figura del diablo. En medio de una Antioquia rezandera y conservadora, este aguerrido industrial hizo del diablo su mejor aliado publicitario. Al menos así lo proclamaba uno de sus eslogans. A las telas de la fábrica de tejidos Medellín no las rompe ni el diablo. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.